buenas tardes, buenas noches. Comenzamos nueva edición de Ecos del Motor. Durante unas semanas hemos tenido unos programas especiales que no adolecen en nada a los directos, con los mejores momentos de algunas ediciones, incluso temáticos y monográficos sobre algunas de las páginas que despiertan mayor interés dentro de Ecos del Motor. Pero hoy recuperamos nuestro formato habitual y vamos a dar contenido, bueno, pues a un montón de temas interesantes, muy desconocidos, curiosos, variados, lo que es en definitiva Ecos del Motor, toda la información y la pasión del mundo de las 4 ruedas, de las 2 ruedas, con esa agilidad, con los conocimientos de nuestro equipo y con el mejor canal, como no, en Click Radio Televisión y Global Click Comunicación. Sin más dilación, arrancamos. Bienvenidos. Bienvenido, Javier Gete, director de Automoción, ¿cómo estás? Pues encantado. Y mira, Alexia, disculpa si te corrijo. Ecos del Motor no es el programa de las 4 o las 2 ruedas, es el programa de las ruedas en general. Y de 1 y de 3, es verdad. Y de lo que viene en el futuro, que es sin ruedas. Voladores, ahí estamos. Anfibios, cierto. Ahí estamos. Y te iba a decir mundo del motor, del gasoil. Tampoco, porque ahora ya del motor eléctrico. Es que esto ha cambiado mucho. Sí, señor. Programa de la movilidad, a lo mejor lo tenemos que llamar así. Carlos Morante, a nosotros no nos van a cambiar el concepto de lo que es la moto con sus 2 ruedas y lo demás, bueno, variantes que tendrán sus intereses, pero lo mismo como que no es. Bueno, también la moto evoluciona, pero pues nada, yo encantado de estar con vosotros en un programa más y nada, a hablar de cosas bonitas. Venga, a divertirnos, como siempre decimos, programón el que nos viene por delante. Vamos a saludar a todo nuestro equipo técnico. Tenemos a Nayara Martínez en los mandos técnicos, en la dirección general, a nuestro CEO Javier Lillo, a todo nuestro equipo de realización y compañeros de Click Radio Televisión. Creo que estamos todos y con el trabajo hecho durante toda la semana para dar comienzo a la primera de las secciones en Ecos del Motor. Nos vamos con nuestras novedades y pruebas. Que sí, es que me gusta mucho nuestra Sinto, es que nos da energía, es de verdad vitalizante. Bueno, novedades y pruebas que hoy nos lleva a hablar de la 4ª generación, nada más y nada menos, de la berlina grande de una marca japonesa. En este caso no les va a sonar extraña dentro de las muchas nuevas marcas. Se trata de Magda, conocido por su estilo, por su diseño, por su belleza, por sus colores muy personales. Y en este caso nos vamos a referir al Magda 6, denominado ahora como Magda 6E, ya que hace referencia a su propulsión 100% eléctrica, como no podía ser de otra manera. Como todos, Magda se suma a la oferta eléctrica de sus coches, lo hace con su Magda 6, que vemos en nuestras pantallas. Es una preciosidad de coche. Hasta el rojo Magda ha cambiado, ¿eh? Sí. Es divino este coche. Es un hatchback de 5 puertas, como siempre ha sido, diseñado por Magda. Lo llaman diseño Kodo japonés. De hecho, hasta el último detalle está bien tratado en el coche, con un lenguaje de diseño muy especial, una línea de techo baja, puertas sin marco, luces LED, una parrilla delantera muy especial en forma de ala. El coche es un caramelo, y por dentro también lo es. Un alerón trasero activo, por cierto, muy simpático, con el que cuenta el coche. Son 4,92 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,49 de alto. El interior es premium, totalmente premium, minimalista dentro del concepto japonés de diseño de los automóviles, igual que con las motos. Son especiales diseñando los coches, son muy especiales. Tiene control natural de la voz, captura de gestos, o sea, tecnológicamente realmente avanzado, un nivel de acabado muy alto, muy elevado, y la verdad es que es un coche que a mí me ha impresionado. Hemos tenido la suerte de poderlo tocar, no lo hemos conducido, pero sí tocar, y está divino. Qué conseguido siempre está el Magda, ¿eh? Y qué estilo deportivo, qué elegancia, qué buena combinación, qué belleza. Es que hablaba del diseño, pero es que es un coche bonito. Es premium. En cuanto a propulsores, pues eléctricos, como bien ha comentado Alexia,
uno de 258 caballos equivalentes, con 479 kilómetros de autonomía, y otro extendido de 245 caballos, un poco menos de potencia, pero hasta 552 kilómetros de autonomía, que no está nada mal. Ya es una buenísima autonomía. Muy buena reacción, con una aceleración de 0 a 100 muy interesante, y bueno, pues en los concesionarios europeos, en el verano del 2025. Como siempre, contamos cosas por anticipado, Alexia. Bueno, pues lo esperamos, y lo esperamos además con muchísima ilusión. Vamos a nuestra siguiente sección, hablaremos de temas de actualidad, pero antes la presentamos. Y en ella vamos a adentrarnos en algunas curiosidades del mundo del motor, pero que no por desconocidas están poco de moda, de hecho son muy actuales. Argumentos, como os decimos, bueno, poco esgrimidos hasta ahora, pero que tienen bueno, pues su intriga, y nosotros vamos a desvelarles algunas de esas curiosidades. Y hasta las hemos titulado, ¿eh? ¿Sabían que...? Puntos suspensivos, Javier. Bueno, hemos querido en esta sección esta vez hacer un repaso de cosas muy peculiares de nuestro sector, que seguramente la gente no conoce y que son interesantes. Por ejemplo, el primer semáforo de la historia, ¿saben ustedes? Nació en 1868 en Londres, en la intersección entre Bridge Street y Great George Street. Eran de gas. Y bueno, pues había ahí un policía que lo manipulaba a mano. Esto eran así los primeros semáforos. A partir de ahí se expandió para la regulación del tráfico urbano a nivel mundial. Pero nació así, como un semáforo de gas que solo tenía 2 luces, por cierto. Cosas curiosas que yo creo, Alexia, que siempre ayudan a que la gente entienda pues por dónde estamos. Y por cierto, andando. Apreciemos la belleza de las imágenes que estamos viendo, acompañando a la información. Son históricas. A ver, el coche más vendido de todos los tiempos. Bueno, pues desde su lanzamiento en 1966, el coche más vendido en el mundo es el Toyota Corolla. Es también un dato importante. Solo han vendido 44 millones de unidades desde que nació el modelo. ¿Por qué? Por fiabilidad, por eficiencia, por su bajo costo de mantenimiento, por su durabilidad, su economía. Toyota hizo el gran coche del sector a nivel mundial. Sigue siendo número 1 en ventas y sigue, pues eso, cambiando de forma continua a medida que el tiempo va pasando. Veamos ahora el primer automóvil propulsado por motor de combustión, el primer coche con motor de los que conocemos hoy. Bueno, coche. Bueno, es una cosa curiosa. Que luego derivó en coches, fijaos. Porque fue en 1885, era el Benz Patent Motorwagen, que fue creado por Carl Benz en su momento. Era contaba con un motor de un solo cilindro, con 3 ruedas, y alcanzaba una increíble velocidad de 16 kilómetros por hora. Pero fijaos qué ruedas, es que estas, claro, equivalen cada una de ellas a más de una de las actuales. Este coche, como histórico, vale lo impensable. Récord mundial de kilometraje recorrido con un único vehículo. Les voy a dar un dato espectacular, que son 4,8 millones de kilómetros recorridos con ese Volvo que estamos viendo en nuestras pantallas. Esto lo hizo un tal Gordon a lo largo de décadas, evidentemente, no se pueden conducir todos esos kilómetros, lo que demuestra también la durabilidad de un coche cuando se mantiene, se cuida y demás. Récord absoluto a nivel mundial. 4,8 millones de kilómetros. Y un Volvo, que siempre ha tenido un Volvo. Su historia como coche duro. Y en cuanto, no sé, por seguir dándoles datos, los limpiaparabrisas los inventó una señora inglesa, Mary Anderson, en 1903. Al principio era una manivela manual que le daban desde dentro del coche para que se movieran aquellos y tal. Ya hoy, evidentemente, están mucho más evolucionados. Y les quedan mucho por evolucionar. Sí, todo se ha dicho de paso. Sí, ya se habla de chorros de agua que limpian los cristales. En fin, se está hablando de nuevos sistemas actualmente. Pero la invención fue en 1903. Fíjese que no hace tanto, hace 100 y pico años, y ya nos parece que es algo de toda la vida. Vamos a hablar de un tema un poquito más peculiar, pero que también es muy interesante. ¿Cuándo se registró el primer accidente de tráfico de la historia? Esto también es un tema muy curioso. Bueno, pues fue el 30 de mayo de 1896, en Nueva York, en una intersección donde chocaron un eléctrico de la época con un coche de combustión por primera vez. Es el primer accidente registrado. Y de ahí nacieron pues todas las regulaciones, las medidas de seguridad en las carreteras, con lo cual, bueno, desgraciadamente los accidentes
siguen estando a la orden del día hoy por hoy. Y son igualitos, por lo que vamos viendo. Sí, Mucha tecnología, pero... Pero, hombre, mucho mejor, ¿no? Y luego también contarles cuándo nacieron las líneas de pintura en las carreteras, porque antes las carreteras al inicio no tenían líneas ni visualizaciones. Estamos hablando de pintura blanca con vidrio reflectante. Y fue en 1911, en Michigan, en Estados Unidos, cuando por primera vez se plantó esta línea, tanto central como lateral, en una carretera, que evidentemente ha marcado la historia del automóvil, la historia de la movilidad, y hoy sigue siendo una medida de seguridad verdaderamente importante. Y vamos a terminar estas cosas curiosas de actualidad, y digo de actualidad porque al no conocerlas son de actualidad, Alexia, esta es un poco la idea, con una última información que es ¿cuál es el combustible más utilizado actualmente en el mundo? Hombre, es bastante claro, es la gasolina sin plomo, pero con una gran diferencia respecto a cualquier otro tipo de combustible, lo sigue siendo a pesar de la insistencia eléctrica y gracias a las infraestructuras, a la facilidad de uso y a la capacidad de potencia que es capaz de aportar a los motores de combustible. El gasóleo no pudo con ella, ¿no? El gasóleo nunca pudo con ella y ahora menos aún, que está un poco en decadencia en realidad. Cosas curiosas. Cosas muy curiosas. Bueno, pues vamos a continuar con más curiosidades, pero con mayor rigor también, porque entramos en temas tecnológicos. Próxima sección del programa. Bueno, hoy vamos a hablar de algo más técnico, pero con los conocimientos de nuestros compañeros seguro que se nos va a hacer muy asequible. Vamos a adentrarnos en las baterías de iones de estado sólido. Dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué es? Que suena muy complejo. Es una tecnología, desde luego, que promete, va a ser prometedora y podría incluso llegar a revolucionar hasta los coches eléctricos que estamos vendiendo como lo último de lo último y el futuro ya presente. ¿Por qué, Javier? Vamos a intentar entender esto. Bueno, vamos a ver. Esto de lo que estamos hablando, nuevas baterías de iones de estado sólido, es la revolución del mundo eléctrico en el automóvil. La gran revolución, la que tanto estamos esperando. Y les voy a explicar por qué. Es Toyota quien está haciendo una investigación importante. Llevan ya gastados entre 600 y 700 millones de dólares en esta nueva creación. Y también hay unas cuantas marcas chinas que están trabajando en este tipo de batería. ¿Por qué? Vamos a ver. Estas baterías superan las capacidades y prestaciones de las actuales baterías de litio, pero de una manera muy radical. Utilizan electrolitos sólidos en vez de líquidos, con lo cual riesgos de fugas y sobrecalentamiento y combustión desaparecen completamente del mundo de la batería de automoción. Una densidad energética muy superior a la actual, son capaces de almacenar muchísima más energía en muchísimo menos espacio. O sea, fíjense lo que estoy hablando. Estoy hablando de una auténtica revolución, con autonomías que prácticamente duplican o triplican las actuales autonomías. Estamos hablando de algo muy importante para el sector. Mejoran el rendimiento general del coche, con una respuesta que se mejora entre un 20 y un 25%, con lo cual mayores aceleraciones, una durabilidad mucho mayor y, en fin, ¿qué les voy a decir? Para lanzar al mercado coches ya con batería de iones de estado sólido, Toyota está hablando de que este mismo año lanzarán su primer coche con este tipo de baterías. Y les voy a dar un dato. Si un coche eléctrico hoy tardara 2 horas en recargarse con una recarga eléctrica súper rápida, con este tipo de baterías esas 2 horas se convertirían en 8 minutos. Estamos hablando de un cambio muy radical, porque claro, ya no está lo de es que me tengo que esperar horas, es que tal. Y además, si una batería de hoy es capaz de aportar 600 kilómetros de autonomía, estas baterías mucho más pequeñas, que abultan mucho menos, son capaces de casi duplicar esa autonomía hasta los 1.200 kilómetros y cosas así. Una locura. Bueno, era de esperar que en el mundo de la movilidad del automóvil eléctrica, las baterías iban a tener una revolución, lo que yo creo que ha venido un poco tarde. Yo esperaba antes. Y de todas formas, había que pensar si estas baterías, qué materiales base utilizan, porque ahora con el valor de las tierras estas utilizables y nuevos para nuevas bases férricas y todo esto, a lo mejor algunas tierras que parecen barbechos por ahí que no tienen valor empiezan a ser millonarias, porque no sabemos si... Hay un dato, el único dato que está dando Toyota sobre estas baterías a fecha de hoy es litio, sí, seguirán utilizando, una parte mucho más pequeña, pero sí de litio.
y el resto de los materiales son los que llaman los materiales negros o algo así, que para que se hagan ustedes una idea, están presentes brutalmente en un país que está en guerra en este momento. Y es por lo que se está pegando toda la economía mundial. ¿Ves? Ahí está el asunto. Son materiales mucho más baratos y con los que se puede trabajar de una manera muy distinta. Con lo cual, esto va a marcar un cambio absolutamente radical en el mundo de la automoción y en el mundo de las motos, Carlos. Parte de la solución a la revolución eléctrica, parte. Queda desafío por delante, ¿eh? Y muchos problemas que solventar y otros que no sabemos que existen y empiezan a manifestarse, con lo cual todavía queda mucho por hacer en este sentido. Yo estoy con Carlos. Se ha implantado una tecnología con demasiada anticipación, sin tener las cosas aseguradas, la infraestructura creada y la prevención contemplada ante según qué situaciones. Pero bueno, todo esto sigue avanzando. Como nosotros, y lo seguimos haciendo en el programa, ahora ya nos quedamos contigo, vamos a disfrutar en nuestra sección de motociclismo. Bueno, pues vamos también con un tema un tanto técnico, pero que con Carlos nos va a resultar atractivo incluso, ya verán. Vamos a hablar de telemetría. Creo que lo hemos hecho refiriéndonos a los coches y no hace mucho tiempo. Javier, hoy vamos a llevar ese concepto y esa tecnología, ese sistema, a las motos. Cambia mucho, tanto es así que no sé si nos referimos a ella como telemetría igualmente cuando hablamos de motociclismo o no. Y antes de que me respondas, en las imágenes que hemos visto, la apertura muy importante, sirva de recordatorio, es uno de los cursos que imparte Carlos como gran formador que es, en este caso sobre el tema que nos atañe, así que hoy va a ser un aperitivo, pero si quieren saber más y profundizar, incluso son profesionales, que sepan que actualmente Carlos Morante imparte cursos sobre este tema. Contacten con él y sepan cómo pueden inscribirse, dónde y cuándo. Dicho lo cual, un pequeño aperitivo. Carlos. Bueno, la telemetría básicamente lo que hace es decirnos físicamente qué hace la moto en pista, ¿no? La llamamos telemetría por afinidad, aunque no es la misma telemetría que en vehículos, que es bidireccional, es decir, se comunica en los equipos y la organización con el coche y el coche con los respectivos equipos y organización. En la moto está prohibida la telemetría tal y como se entiende, igual que los coches. Es decir, en competición, quieres decir. En competición, sí. Eso es. Es decir, los equipos no pueden tener acceso a la moto en funcionamiento, sino que lo que hace es se graba una serie de datos mientras la moto está en pista en funcionamiento y después el equipo tiene que extraer, cuando para la moto y ya en boxes, extraer esos datos para posterior análisis. Uh-huh. Por tanto, si tuviéramos que preguntarte qué es la telemetría, pero dirigida especialmente a la moto, ¿cómo la definiríamos? Es un sistema de adquisición de datos. Se denomina así, sistema de adquisición de datos. Un registro de datos. ¿Para qué nos serviría, Carlos? Si no es algo en tiempo real llevado a una carrera, como en el caso de los coches, ¿para qué se utiliza? Pues lo mismo que para los coches, en este caso, es para saber cómo funciona la moto, porque lo que nos va a dar, lo que pasa es que con un tiempo de intervalo, qué ha hecho la moto, qué ha hecho, no qué está haciendo la moto durante las vueltas que está dando en pista. Esto es importantísimo para saber cómo funciona absolutamente todo en la moto. Por un lado, el motor, que tiene cantidad de sensores, que te dice pues todos los datos de motor, absolutamente todo, y la parte ciclo también, cómo funciona la parte ciclo, suspensiones y rigideces, etcétera, etcétera. Aunque no sea ese intercambio de datos en tiempo real, pero como sí disponemos de esa base de información durante una carrera, por ejemplo, ¿se utiliza durante la misma? ¿Sirve para rectificaciones? ¿Cómo la aplicáis? ¿Cuál es esa parte fáctica? No, durante la carrera el piloto tiene acceso a cambiar una serie de condiciones de parte ciclo ahora, con el tema de los devices, es decir, altura variable y todo esto, y sobre todo de motor. ¿De motor por qué? Las centralitas inteligentes que llevan ahora, o programables, llevan una cantidad de sensores, los más que conocemos son los controles de tracción, de spinning, y, bueno,
pero os puedo decir que las centralitas pueden tener hasta más de 60 registros de canales acumulados en la centralita, que después pueden acceder a la telemetría a través de lo que se llama un canal CAN bus, ¿no? Es decir, se sacan esos datos de la centralita, de la ECU, que es famoso, a la telemetría, y posteriormente se analizan, claro. Uh-huh. ¿Qué es esto que tenemos aquí y que algo creo que tiene que ver? No sé si lo podemos mostrar y en qué cámara, plano o cómo lo podemos hacer, compañeros, para que se vea. Yo lo mantengo aquí. ¿Qué es esto, Carlos? Bueno, esto es lo que llaman un logger, es la memoria de una telemetría. Hay muchos modelos. Este modelo tiene una pequeña pantalla o DAS, pero hay muchos modelos. Es donde se graba todo lo que está haciendo la moto durante el tiempo en pista, y después a través de un cable ¿qué es este? A ver si lo podemos ver también. Con un PC que tiene un software y se extraen todos los datos grabados. Un disco duro, en definitiva, ¿no? Eso parece, sí. Sí, claro, tiene una base binaria, lógicamente, como cualquier electrónico, y ahí se graban todos los datos. Datos que son muy interesantes, porque mira, tiene cantidad de canales. Entre los canales CAN bus que graba la centralita, más los propios canales de la propia telemetría propiamente dicha, pues hay canales de los más interesantes son la velocidad lineal de la moto, las revoluciones del motor, la posición del acelerador, el throttle, las marchas que vas. Después, aparte de 5, los más interesantes son las suspensiones, lógicamente, en qué situación están en cada momento, dónde están las situaciones o sea, el estado de las suspensiones, para saber pues el reparto de pesos y cómo funciona. El grado de inclinación, y después de motor también, pues el control de tracción, control de temperatura del neumático. Después, últimamente, hay sensores muy avanzados, como te dicen la temperatura de los neumáticos, la temperatura del aire interior, y por lo tanto, por densidad del aire, la presión en bares que tiene cada neumático, que ya en un programa hablamos de eso, que está registrado, es decir, hay un reglamento que te exige una presión mínimo por seguridad del neumático, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso va registrado, y después ese dato va a la organización, y si te ha permitido X vueltas a una presión, pues si te has pasado o has tenido menos, pues te puede lastrar el tiempo total que has realizado. Todo lo que aprendemos escuchando a Carlos, todo lo que aprendemos. Muchísimo. Y además es que vemos que sí hay muchas cosas análogas que pueden hacerse extensibles del mundo del motor de los coches a las motos y viceversa, pero otras son tan distintas, como es, por ejemplo, el tema de la telemetría, y es algo muy complejo y muy técnico. Así que vuelvo a recordar que si están interesados, y más para profesionales o para aficionados ya de cierto nivel, pues hay unos cursos estupendos que imparte Carlos al respecto. Dicho lo cual, fíjense la celeridad en la creación, aparición y presentación de nuevas marcas que se está produciendo en los últimos meses. Esto, años A, cuando nació Ecos del Motor, no se daba. No. Era algo como muy extraordinario presentar una nueva marca que llegara a Europa, a nuestro país. Ahora tendríamos, para conocerlas todas, que ya para empezar con las chinas, a una media de 200, pues cada mes, para ponernos más o menos al día. Como no es factible, vamos a intentar ir en cada programa presentándoles alguna de las marcas nuevas más importantes. Hoy nos vamos a dedicar a Polestar. Se trata, de hecho, de un fabricante de automóviles sueco, pero se lo contamos en la próxima sección del programa. A ver cómo salgo yo de esta, que es muy fácil para los expertos explicarlo, pero para los que no, verán. Bueno, hablamos de Polestar. No, que me atrevo, no te preocupes. Polestar es propiedad de PSD Investment, de Li Shufu, Geely Holding y Volvo Cars. ¿Qué es todo esto? Que yo no sé si me he aproximado. Pues es una parte, fíjense, solo una parte del gran conglomerado industrial chino Geely, o Geely, si lo leemos tal cual. Entiendo que será Geely. Nuevamente volvemos a la masiva producción china. Uno de los conglomerados, grupo chino más grandes del mundo. Me he quedado con ganas de felicitar a Carlos por la anterior
tema de telemetría. Muchas gracias, Carlos, porque creo que es maravilloso escuchar a un maestro como tú. Bueno, es un tema muy amplio y es un matiz, pero hay cosas muy interesantes. Hablaremos más al detalle. Bueno, volviendo a Polestar, vamos a hablar un poquito de la historia para entender... Que, por cierto, primera duda, conglomerado chino, nombres impronunciables que sí nos llevan a hablar de conceptos chinos, Shufu, Jelly Holding... Pero ¿cómo unimos esto a Volvo, Volvo Cars, que además es lo que estamos viendo? La historia de Polestar lo cuenta, es muy simple. Vamos a ver, comenzó en 1996 como un equipo de carreras de coches Volvo, en realidad, ahí en Suecia. Y a lo largo de los años, hasta 2015, que Volvo adquiere Polestar, pues ha recibido diferentes nombres, siempre como equipo de carreras de coches prestacionales Volvo, desde Suecia, con grandes éxitos. En 2015, como decía, Volvo adquiere Polestar y lo convierte en el 2017 en una nueva marca, que lo que hace es pues vehículos de lujo, con sostenibilidad, diseño, mucho eléctrico y demás, y es el momento en el que se produce la compra-venta accionarial de Volvo para convertirse en parte del más grande grupo, probablemente el más grande grupo chino de automoción a nivel mundial, que es, sí, Geely, no sé muy bien cómo se dice. Lo que estamos viendo parece casi, Javier, un coche de marca blanca, y nunca mejor dicho, porque no identificamos una marca como tal, o si no es muy sutil. Es Polestar y tiene una simbología muy especial, es un coche muy limpio, tiene muchos aspectos de diseño en el enfoque chino, en realidad, pero no deja de ser un Volvo de súper lujo, grandes prestaciones, eléctrico y ecológico. Pero de marca e imagen muy difusa, es decir, sí, es peculiar. Muy blanca, es también peculiar. Muy adaptable. Está en España hace tiempo, está más o menos funcionando, ya han lanzado desde que nació en 2017 un híbrido enchufable que era el Polestar 1, posteriormente lanzaron el Polestar 2, están con el Polestar 3 y ahora están hablando ya del gran Polestar, que será el que llamaremos Polestar 7, que es muy espectacular y que lo vamos a ver en imágenes, aunque nos estamos anticipando bastante a su lanzamiento futuro. Esta marca es una marca peculiar, tenemos algún contacto con ellos y vamos a intentar pues darle valor a los coches y probarlos. Bueno, y de momento lo que sí nos están facilitando, filtrando, es cierta información. Esta ha sido información general de la marca como presentación de tal, pero también nos van llegando pildoritas de sus próximos modelos, de sus productos concretos y de alguno que ellos ya resaltan especialmente, como el SUV compacto premium, que va a ser ese Polestar 7 que tú antes mencionabas y que podemos ver a la par que escuchar tus explicaciones. Bueno, podemos ver un montaje con fotografías que nos ha mandado Polestar, con el que podemos intuir ya este coche que se fabricará en Europa y que pues se va a lanzar en el 2027. O sea, nos estamos anticipando bastante. ¿En Europa dónde se sabe? Sí. En principio, la fábrica va a estar ubicada en Suecia, aunque cabe la posibilidad de que se ubique en Francia. Han intentado ubicarse en España, pero gracias a las ayudas del gobierno español, pues no lo van a hacer. Una más, como tantas otras veces. A ver, el Polestar 7, efectivamente, Alexia, será un compacto premium que se va a posicionar en uno de los segmentos más competitivos del mercado de vehículos eléctricos de un futuro inmediato. Es un coche muy atractivo desde mi punto de vista y tiene mucho de Volvo en realidad. No se han desvelado detalles de autonomía ni sus detalles de propulsión todavía, pero lo que sí está buscando es optimizar todos los costes de producción, todos los costes de generación y por supuesto optimizar el rendimiento del coche. Lo van a hacer lanzando por primera vez en la historia la tecnología de 800 voltios de coche eléctrico. Esto será nuevo, nadie hasta ahora ha lanzado un 800 voltios al mercado y parece ser que puede llegar a ser Polestar si alguno no se anticipa. Aunque debo decir que los chinos ya están trabajando en ello también y van por delante en este tipo de cosas. Mantendrá la esencia y el diseño de la marca como tal, Polestar, y Volvo, sin duda alguna. Si tú le colocas un logo Volvo, Alexia, a este coche, tienes un Volvo, sin ningún tipo de duda. En algún modelo teníamos también un superdeportivo, ¿eh? Es muy adaptable, yo lo veo eso. Sí, Polestar tiene por delante 10 o 12 modelos a lo largo de los próximos años y va a ser una marca de la que se va a oír hablar bastante, porque además pretenden ser más económicos. Volvo siempre ha estado situada en premium puro
y Polestar se sitúa en premium dentro de lo menos caro. O sea, ahí estamos, en un intervalo entre un lado y el otro. De momento han conseguido que tú ves ese coche que no tiene marca, dices, es un Volvo. Es curioso. Sí. Hombre, está la esencia de Volvo detrás de todo esto, aunque evidentemente hay una intervención técnica del mundo chino muy, muy potente, ¿no? En este tipo de coches. Baterías, ya hablan de que este coche se puede lanzar con baterías de estado sólido también, ¿eh? Aparte de los 800 voltios, que no es ninguna tontería. De ser así, tendremos un Polestar con 1.200 kilómetros de autonomía eléctrica, que no es ninguna Pero tontería. sobre todo mucha versatilidad. Veo que de aquí pueden hacer, y seguro se va a generar mucho modelo y va a ser una marca grande. Porque, Carlos, lo que tú decías, en algunos dices, es un Volvo, en otros dices, o no. Claro. Emula a otros coches, a otras marcas que no vamos a mencionar, con lo cual es que es verdad que puede ampliarse en muchos ámbitos, en un espectro muy amplio. Bueno, hablamos de competición, que el tiempo no nos impida hacerlo, porque además les anticipo y nos vamos al World Rally Cars en la sección de competición. Nos trasladamos al mundo de los rallies, haciendo referencia, como no, a la gran carrera de los mismos, al Campeonato Mundial de Rallies, que puede resultar para algunos incluso un poquito difícil de entender, por lo que nos vamos a asegurar que les ponemos al corriente al detalle. Vamos a dar respuesta a algunas de esas peculiaridades de esta curiosa, arriesgada, apasionante carrera. Es diferente, es cierto, al resto de carreras de coches, ¿no? Es única, son los rallies. Vamos a intentar entenderlos. Bueno, hasta ahora, Alexia, no habíamos hablado del Campeonato del Mundo de Rallys, porque hemos centrado un poco nuestros tiros en el mundo de la Fórmula 1. Pero no está de más hablar de este mundo. Mundo en el que yo participé durante muchos años cuando estaba integrado en la estructura de Lancia, que es la marca que más campeonatos del mundo de rallies ha ganado. Son 10. Y en esa época, cuando Lancia ganaba, ahí estaba yo también. Con lo cual, mi pasión real es la que estamos viendo. Vamos a darles unas poquitas informaciones para los que no conozcan bien cómo funciona esto, de cara a posibles reportajes futuros en los que hablaremos de cosas más detalladas. Si les parece, empezamos por explicarles cómo funciona una de las pruebas de rally del Campeonato Mundial. Bueno, pues son carreras de unos 3 días, más o menos, siempre, y son por etapas. Es decir, son etapas que van entre 10 y 50 kilómetros, y la prueba completa, cada prueba, pues son unos 350, 400 kilómetros en total, en etapas que están separadas unas de otras, con lo cual los pilotos del Campeonato del Mundo de Rally se tienen que ir a la siguiente etapa para arrancar por carreteras convencionales, conviviendo con la gente que va por la calle. No sé si ustedes lo han visto alguna vez en un rally. Es sorprendente ver que tienes un coche del Campeonato del Mundo detrás queriendo pasarte, pero estas cosas suceden. ¿Cómo se gana un rally del campeonato? Pues el piloto con un tiempo total más rápido en toda la prueba, es evidente. De todas maneras, para la puntuación del Campeonato Mundial, pues va todo por puntos, 25 al ganador, 18 así. En realidad creo recordar que estamos hablando de unas 11, 12 pruebas al año en el proceso anual. La velocidad de estos coches, pues les va a sorprender, porque con tanta curva, grava, nieve, todo tipo de cosas, los coches no pueden ir a esas velocidades que estamos acostumbrados en Fórmula 1. El récord de velocidad media de una carrera está en 125 kilómetros por hora, bien entendido que se llegan a superar los 200 kilómetros por hora en algunos tramos, pero no más, porque de lo que se trata es de que el coche siga vivo, y en este tipo de competición es muy complicado. Los coches actuales del Campeonato Mundial cuentan todos ellos con motores de 1,6 litros, todos ellos, y que rondan los 380 caballos y van apoyados con un propulsor eléctrico que puede llegar a alcanzar los 520 caballos durante unos segundos. De manera que la potencia de estos coches es muy buena, muy, muy potente, muy interesante. Las rutas, bueno, pues todo el mundo se pregunta, ¿un GPS? No sirven. Los GPS en una carrera de rally no sirven para nada, lo que sirve es el copiloto. Todos los pilotos en la semana de carrera se recorren todos los puntos de carrera un máximo de 2 veces,
donde el copiloto anota todas las curvas, todo lo que va ocurriendo, para luego ir dándole indicaciones al piloto de todo lo que tiene que hacer. Recuerden ustedes, tras, derecha, pum, curva izquierda, no sé qué, este tipo de cosas, que son las que permiten que el piloto, bueno, pues haga lo que tiene que hacer. A ver, ya les he dicho que a veces coinciden los coches convencionales con los coches en carrera. La pregunta es ¿por qué hay tan pocos fabricantes en el World Rally Car mundial? Pues hay tan pocos porque muy pocos están desarrollando la tecnología que conlleva este tipo de automóvil. Es una tecnología muy elevada. Hoy por hoy son 3 marcas, Toyota, Ford y Hyundai. Son coches muy, muy, muy especiales, peculiares, que no tienen nada que ver ni en tecnología, ni en diseño, ni en absolutamente nada, ¿no? Con el resto de... Solo se parecen algo por fuera al modelo correspondiente. Pero vamos, son 3 marcas y en realidad pues son 30 pilotos los que están corriendo el campeonato mundial actualmente con 3 marcas. Las demás no están. Lancia vuelve al mundo de los rallies, ¿eh? Dentro de poco veremos si Lancia no está ganando campeonatos del mundo de nuevo. Luego, los mecánicos trabajan en puntos determinados donde el coche tiene que acudir y está permitido, según la normativa, 10, 30, 45 segundos máximo de intervención en cada coche en carrera. Más no se puede. A ver, ¿quién ha ganado más títulos del campeonato del mundo? Son franceses los dos, Sébastien Loeb, 9 títulos, y Sébastien Ogier con 8 títulos. Lancia, la marca que más campeonatos del mundo ha ganado. Y luego, pues decirles que estos pilotos del Campeonato Mundial de Rallys son capaces de afrontar cualquier tipo de superficie. Grava, barro, asfalto, hielo, nieve. Son pilotos de una capacidad de conducción absolutamente maravillosa. Al ser el campeonato mundial, imagino que las diferentes etapas también se distribuyen en países distintos en base a cada año, igual que se va moviendo, ¿no? Es así, son diferentes puntos del mundo. Por ejemplo, en nieve, los primeros siempre han sido finlandeses porque están acostumbrados a conducir bajo nieve, ¿no? Pero vamos, hay grandes premios por todo el mundo. En realidad son, me parece, 12, 14 grandes premios al año. Y es algo muy interesante de seguir. Y estos coches merece la pena conocerlos, ¿eh? Bueno, en España tenemos el estandarte del Carlos Sainz, estamos a Sordo, tenemos grandes pilotos, que por cierto, yo quiero resaltar que como pilotaje puro, el World Rally Car es el estandarte de lo que es un piloto de coches, porque tanto la Fórmula 1 como los carreras en pista, o sea, en circuito, es rizar el rizo cada vuelta que pasas por el mismo sitio una y otra vez y llegas a final a velocidades de paso por curva, de frenadas y tal, bestiales, pero aquí hay que improvisar continuamente, ¿eh? Habilidad absoluta. Por cierto, has citado a Carlos Sainz. Carlos Sainz fue el que nos sacó a Lancia del campeonato mundial. Y a Sordo, que estuvo en nuestro programa, sí, y dio mucho de sí ese programa. Por cierto, a ver si empezamos a recuperar esos nombres, están con nosotros. Carlos no ha sido un estandarte en el mundo del campeonato mundial de rallies, ha sido de los buenos. No, digo en España. Pero vamos, claro. en realidad, yo lo siento, ha perdido muchas más carreras de las que ganó, sinceramente. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Por cierto, Carlos, imaginamos que el desgaste de los pilotos, piloto y copiloto, tiene que ser tremendo y no muy distante a lo mejor al de una moto, ¿no? Por lo que veíamos en intensidad interior, en un F1, por supuesto, en una carrera de turismo también entendemos, pero claro, es que aquí las condiciones se pueden extremar mucho, ya solo por las pistas. Durísimo. Muy diferente desde el punto de vista de que necesitas un copiloto que te vaya indicando la cantidad, lo que vas a manejar en un futuro, ¿no? Y después el mantenimiento, como bien ha dicho Javier, te permite está muy limitado la intervención y las reparaciones que puedes hacer en el coche y dónde las tienes que hacer, porque en los tramedados cronometrados es un reglamento y después entre tramo cronometrado y cronometrado pues es otro reglamento de intervención, ¿no? Fíjate, Carlos, yo tuve la suerte de que me dejaran durante una temporada conducir uno de los Lancia Delta, que ganaban una temporada en la parte de zona de pruebas de coche, ¿no? Yo recuerdo con pavor una prueba que hicimos. Yo estuve 18 minutos al volante de ese coche, como si hubiera estado haciendo deporte durante 24 horas. Algo alucinante, nada de servodirección. Nada de, o sea, y además en aquel momento era cambio manual secuencial. O sea, duro, no. Lo siguiente, uno tiene además los sentidos que tienen que estar al 2000 por 1000 en cada segundo, en cada microsegundo. Son pruebas
absolutamente durísimas. No, físicas y psicológicas. Hay que estar en el altísimo nivel en ambos sentidos. Estos pilotos del Campeonato Mundial de Rally son, en mi opinión, auténticos héroes. Bueno, pues en esos varios del motor vamos a recuperar, como lo prometido, siempre deuda, uno de los reportajes que más ha impactado en las ediciones recientes de Ecos del Motor, por su lujo, por su glamour, incluso por su infinidad de posibilidades. Dentro de sus varios del motor hablamos de esas limusinas de lujo. Y es que no en vano, todo está medido y detallado en cada una de estas limusinas. Aparte de preciosas, Javier, y ejemplos de lujo llevados al máximo nivel, es que cada detalle está maximizado. Sí. Bueno, qué cambio, ¿eh? De los coches del Campeonato Mundial de Rallys a las limusinas. Yo creo que nuestra audiencia, Alexia, no está acostumbrada a ver este tipo de automóvil en su vida habitual. Hoy seguro. La mayoría hoy por no. fin vamos a mostrarlas todas las que hemos seleccionado, que no son todas ni por mucho, pero que merecen la pena. Estamos viendo el Mercedes Maybach S600 Pullman, así se llama este aparato descomunal, lujo asiático, sinónimo de poder, distinción, con una cabina súper espaciosa, con todos los detalles de comodidad que uno se pueda imaginar dentro de un automóvil. Son 6,5 metros de largo, nada más, una cosita como muy llevadera. Bueno, en realidad se pueden llevar hasta 4 pasajeros enfrentados 2-2 o 2 simples pasajeros, depende del dinero que tenga uno. Más cabe, menos cuesta, ¿no? Pero en realidad es así. Tiene, bueno, pues todas las tecnologías que hoy por hoy existen y que Mercedes contiene, con monitores de 18,5 pulgadas, un tabique de vidrio de separación ajustable electrónicamente, o sea, se oscurece, este tipo de cosas. Está súper, súper bonito este coche. Vamos a pasar a otro muy especial. Esta limusina es un Lamborghini Aventador llamado Limu. O sea, es el Aventador bien conocido como coche súper mega deportivo, pero llevado al mundo de las limusinas. Ya lo ven ustedes, es un espectáculo. Además, el color naranja clásico de este coche. Un motor V12 de 6,5 litros deportivo para llevar hasta 8 personas en su parte trasera. Es una extravagancia, desde mi punto de vista. Yo creo que en España no hay ninguno de estos. Y, bueno, 4 puertas de tipo mariposa, como podemos ver, y un interior que es 100% deportivo. Eso solo se lo ocurre a los italianos, mezclar un modelo pues súper deportivo con una limusina. Pues verán los alemanes lo que han llegado a hacer como limusina, que es absolutamente un espectáculo. Vamos a pasar a algo muy llamativo como limusina, que es, ahora lo empezaremos a ver, que es el Range Rover, el Limo, hecho por Classen. Classen es un constructor. Ya ven que se alarga el coche y se convierte en una auténtica limusina de 6,2 metros de largo, 4 pasajeros en cabina que se pueden enfrentar, 2+2, y bueno, pues un minibar, función de masaje, asientos con cuero absolutamente fino. Y por supuesto este coche se ofrece también blindado con tecnología avanzada que puede resistir todo tipo de ataques, balas de calibre 7,62, neumáticos también a prueba de balas. Es evidente que este Range Rover Limousine de Classen está hecho para quienes está hecho, no para cualquiera. El valor de estos coches, francamente, no soy capaz de contarlo porque no hay información. Además, no hay dos iguales. Ahí estamos viendo el blindaje del coche, lo que es capaz de aguantar. Y saltamos a continuación de este Range Rover a una limusina ya muy clásica en nuestras mentes, en nuestros ojos, que es la Hammer H2 limusina. De estas sí hemos visto unas cuantas circulando por Madrid y demás. Es una declaración de poder, evidentemente. Hay que tener presente que aquí estas Limus H2 se utilizan, pues eso, para despedidas de soltero, este tipo de cosas, pero en Estados Unidos durante mucho tiempo fue el coche de los mayores potentados del mundo americano durante muchísimo tiempo. Un robusto espectacular, con una distancia entre ejes de 3 a 3,5 metros. ¡Ay, qué mono! Sí, la rosa. Esta circula por Madrid, incluso esta Limu. Yo la he visto en varias ocasiones. Le quitó esa a Cadillac, creo. Bueno, los interiores son totalmente variados. No hay dos Hammer iguales por dentro a efectos de limusina, con pantallas de todo tipo, sistemas de todo tipo, asientos de todo tipo. Hasta 11 personas
se pueden acomodar en la parte trasera, aunque creo que la legislación permite un máximo de 6 en España. Pero bueno, la verdad es que es muy, muy excepcional. Y hablando de limusinas raras, decíamos los italianos, ¿qué pasa con los alemanes? Porsche Panamera limusina. Igual que hemos visto un Lamborghini, pues ADN deportivo de Porsche, mantiene la delantera exacta, la trasera es un Porsche hecho limusín. Es una obra de ingeniería este coche, sin ningún tipo de duda. Con el ADN de Porsche, inconfundible, con la parrilla delantera, la trasera, al fin y al cabo no deja de ser un Panamera. Con 4 puertas, que son las originales del Panamera, pero eso sí, que se abren tipo alas de mariposa hacia arriba y demás, y un interior que, bueno, pues hasta 8 personas, pues dentro de los imposibles, ¿no? El interior es lujo, pero también un poco de qué bien nos lo pasamos en la discoteca. Esto también existe. Y nos queda una última limusina, que es, en mi opinión, la limusina por autonomasia, que es una limusina americana, es el Cadillac Escalade, hecho con nombre Viceroy, que es estupenda, estupendísima, probablemente la mejor de todas, es el rey de las limusinas, en nuestra opinión, un diseño alargado, inigualable, fuera de lo común, por fuera y por dentro. Es un espectáculo también audiovisual, ya lo están viendo ustedes, es auténtico, un auténtico logro también tecnológico. Bueno, pues todo tipo de experiencias, envolventes, o sea, es algo descomunal. Dicen que es el rey de las limusinas y yo también lo creo. Tiene 36 cámaras exteriores de control y, por supuesto, también se vende blindada, porque, claro, no está hecha para cualquiera. Y qué estilos tan diferentes, ¿eh? Desde lúdicos, elegantes, deportivos, todoterreno, seguridad, todos los segmentos. Bueno, sí. No, que hubo un tiempo que solo había una limusina, que era Cadillac, me acuerdo, sí, hace muchos años. Bueno, hemos elegido las más llamativas, ¿eh? Hay muchas más, pero estas son las más potentes. Bueno, pues compañeros, nos quedaría esa experiencia de usuario que por cuestión de tiempo vamos a posponer. Hablaremos de seguridad y de algo que casi es la premisa básica y el punto de salida de la misma, como son los cinturones de seguridad, pero será ya en próximos programas porque hasta hoy hemos llegado, lo sentimos, se nos hace corto, pero eso es buena señal. Retomamos la semana que viene con un programa especial de Ecos del Motor y ya nuestros habituales de cada viernes a las 12 de la mañana aquí en Click Radio Televisión y Global Click Comunicación. Nos pueden seguir a través de todos los formatos, ya saben que emitimos en directo en YouTube, en Facebook, en Amazon Music, Spotify, Anchor, Twitch, en todas las emisoras asociadas de Global Click Comunicación, TikToks en directo, que aquí estamos siempre a la última y refrescándonos con las nuevas juventudes, así que en redes sociales también y en plataformas y medios colaboradores. Así que estamos en todo momento, en todo horario y en todo formato, en todo soporte, para que nos sigan semanalmente, además en nuestras redifusiones. Muchísimas gracias a Nayara Martínez, a Marta García, a Fer, a todo nuestro equipo en realización, a nuestro director general, Juan Ignacio Caña, nuestro CEO, Javier Lillo, nuestro director del programa, Javier GT. Gracias, Javier. Hasta el próximo. Solo quería hacer un pequeño comentario y nos vamos, Alexia. Todos los que vean Ecos del Motor, por favor, compártanlo. Necesitamos crecer. Bueno, y además es que narices, lo merecemos, Carlos Morante. Muchísimas gracias. Un lujo como siempre, señores. Muy buena semana. Hasta el próximo.